Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo episodio de No Estoy Solo. Mi nombre es Dante Palma, voy a estar acompañándolos hasta las 11. Juanjo Agüero produce, Juana Silva opera, la RZ transmite, también transmite mi canal personal de YouTube, youtube.com/palmadante, donde van a encontrar el programa en el formato podcast, también van a encontrar el programa en el formato audiovisual, van a encontrar registros de programas anteriores, información novedosa, videos novedosos. Por ejemplo, esta semana publicamos un análisis sobre el manifiesto de Palantir, que si no saben de qué se trata, hoy lo vamos a volver a comentar. Así que esta es la presentación, por supuesto, formal. Saben que también tenemos eh, cuentas de Facebook, de Twitter, de Instagram. La verdad que yo no sé si ya la gente usa estas cosas, ¿no? Sí, pero Facebook no estoy solo, Twitter no, guión bajo estoy, guión bajo solo, Instagram no estoy solo radio, sino también me pueden escribir directamente al canal de YouTube, ahí en los comentarios. Yo contesto todo, o casi todo, alguna cosa se me puede pasar a veces, pero contesto todo. Estoy medio acelerado porque tengo un programa bueno y robusto y tengo dos secciones largas, entonces no tengo mucho tiempo para hacerle la presentación, no voy a tener tiempo para agenda cultural, ya se los aclaro, pero esos programas que me gustan hacer porque son eso, pesados, en el mejor de los sentidos. Así que, eso, rápidamente, si estuvieron al tanto, hay como una especie de gran escándalo a nivel mundial, o el tema de esta semana fue eso, la publicación de una especie de manifiesto de la empresa de ciberseguridad Palantir, con la coincidencia además que uno de sus cofundadores, Peter Thiel, está en Argentina, lo acaba de visitar a Milei. Bueno, y a partir de ahí toda una serie de lucubraciones, porque es un manifiesto muy controversial que generó entonces opiniones varias, aunque por lo menos de lo que yo he visto, todas opiniones críticas cercanas al pánico moral, ¿no? Se viene el tecnofascismo, todos vamos a estar controlados y vamos a ser asesinados por, ¿sí? por la información que maneja Palantir. Eso es lo que yo vi como las lecturas más benevolentes. Como ustedes saben, siempre en esta búsqueda de seguir perdiendo oyentes, voy a tratar de dar otra mirada. Así que, sí, de hecho el editorial se llama ¿Y si Peter Thiel y Palantir tienen algo de razón? Bueno, no hace falta entonces, es bastante descriptivo el editorial. Bueno, en fin, vamos a hablar de eso y también, por supuesto, tenemos una sección de grandes entrevistas donde encontré una entrevista muy nueva a Peter Sloterdijk, filósofo alemán, probablemente el más importante ahora que ha fallecido Habermas, que está por sacar un nuevo libro y le hacen una pregunta sobre ese libro, hace una entrevista donde habla de Europa, en realidad está bastante conectado con lo que vamos a ver de Palantir y de lo que nos consideramos como Occidente, a ver cuáles son las características de Occidente. Yo soy de los que reivindica Occidente, por si les queda alguna duda, ¿no? Frente a muchos que dicen, no, ¿viste? Occidente, y se pegan el látigo, ¿viste? Tenemos que arrepentirnos, penitenciágite, ¿no? Como diría, ¿no? En el nombre de la rosa, ¿viste? Tengo que castigarme. Yo soy de los que no, ¿no? Incluso como argentino, diría, me considero parte de Occidente también, o sea que no considero que con toda, no tengo ningún problema de hacerme cargo también de todo lo que hizo Occidente, ¿no? Pero reivindico una serie de valores occidentales. Y justamente valores occidentales que incluyen la autocrítica que no aparece en otras civilizaciones que han hecho cosas peores o al menos cosas tan despreciables como las que hizo Occidente, ¿no? Así que, digo, lo voy a aclarar porque va a estar en la línea de todo el programa, así que, por supuesto, si no están de acuerdo y no toleran la diferencia, apaguen en este momento, apaguen su radio. Bien, dicho esto, 2 minutitos ahora para comentar algo de lo que viene, de lo que pasó en la semana, después de escuchar el audio del municipio de Merlo. En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Como no tengo tiempo, estos son títulos nada más. ¿Sabes? Me parece que una de las controversias es sobre el periodismo y la relación con la Casa Rosada cada vez más. Ustedes saben, yo no conocía los detalles, pero escuché lo que hicieron, se metieron ahí, un grupo de TN se metió aparentemente con unos anteojos de esos que filman y se metieron en la Casa Rosada. La verdad que eso está mal, ¿viste? Si no se puede hacer eso.
a ver, uno no podría llamarlo espionaje, vamos, por favor, pero la verdad que por lo menos de un nivel de estudiantina, una estudiantina que genera una falta grave, digamos, hay un tema de seguridad, y eso no se puede hacer. Por supuesto, la sobrereacción del gobierno me parece que es justamente eso, digamos, un delirio de sobrereacción, porque o sea, suspendemos el vínculo con los periodistas, en realidad lo tendrían que suspender porque les cuesta mucho hablar. De hecho, tenemos el único caso probablemente en el mundo de un ex vocero y jefe de gabinete mudo, ha perdido la capacidad del habla, ¿no? En la medida en que le crecen propiedades como el aloe vera. Pero bueno, así que digo, ahí tenemos como una de las controversias de la semana, entiendo que se va a tener que resolver. El gobierno no puede quedar encerrado ahí y prohibirle la entrada a los periodistas que cubren la Casa Rosada. Bueno, no, en fin. Después, por esto venía la semana pasada, ahí fue bastante controversial también, lo que uno supone es o parte de la verborragia o cierta incontinencia o parte de una operación de parte de Berbisky, en este caso contra Kicillof, iba a decir dando a entender, no, afirmando que Cristina votaría a cualquier candidato que no sea Kicillof. Bueno, me parece que no hace más que abonar a su propia internita, ya chiquitita, ¿no? Eh, a su vez, hablando de internas, también me parece que lo que estamos asistiendo es también a una autodestrucción de los dos espacios, ¿no? Porque lo que está pasando, y esto lo habíamos visto también aquí en el programa, veremos si se cumple o no. Yo le decía, el peor enemigo del gobierno es su propia interna y yo creo que se va a autodestruir. En el caso creo que al gobierno le va a terminar yendo mal, pero por su propia interna, más que por los méritos de la oposición. Lo estamos viendo acá con digamos, Caputo Milei, Caputo Carina, digo, Santiago, ¿no? Eh, lo que hubo entre Sebastián Pareja, las fuerzas del cielo, todo eso también está ahí muy expuesto. También el tema de la causa Cuadernos, que es un escándalo, que por supuesto no se levanta mucho porque justamente es un escándalo. Están apareciendo los aprietes. Leí ahí los comentarios de Gerardo Ferreira, también un tipo con unas enormes agallas que, que se la bancó también en ese momento. Hubo otros que ahora están diciendo que mintieron para no ir presos. Es un escándalo lo que hubo, ¿no? Y que empezó con una investigación, digamos, del diario La Nación y que después incluyó aprietes. Eso por lo menos lo que están diciendo aquí los arrepentidos que se arrepintieron del arrepentimiento porque el primer arrepentimiento había sido bajo coacción. Están diciendo, bah, en fin, todo eso es un escándalo. No tengo tiempo, lo desarrollamos en todo caso la semana que viene. Escuchemos el audio de José Cepaz y vamos directo al editorial del día de hoy. En José Cepaz, la obra pública no se detiene. Estamos construyendo las nuevas sedes de la Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Social con fondos y mano de obra municipal. Seguimos sumando infraestructura en nuestro distrito. José Cepaz, crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 31 de marzo. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 9 de marzo. Segundo vencimiento 23 de marzo. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Y si Peter Thiel y Palantir tuvieran algo de razón, ese es el título de estas líneas. También podría llamarse Ganando amigos, perdiendo oyentes. Bueno, en fin, ustedes evaluarán. Espero que se queden hasta el final. Lo que yo veía, por lo menos en estos días, es pánico moral, ¿no? Pánico moral. Pánico moral. Palantir, si ustedes siguen el canal, habrán visto también que apenas salió el manifiesto, hicimos aquí un análisis. Publica esta suerte de manifiesto de 22 puntos, un diagnóstico, finalmente, es un diagnóstico, pero que a la vez es una propuesta de reorganización del mundo, por llamarlo de alguna manera. Por supuesto, para el que no está enterado, ahora lo vamos a ir comentando, pero si no, hay un video en el canal donde punto por punto voy haciendo la descripción de estas 22 afirmaciones, ¿no? A su vez también, vamos a decirlo así, para ser justos, estos nuevos, déjenme decirlo, mandamientos, no son más que un resumen del libro de Alex Karp, que lo escribió junto a Nicolás Zaminska, que se titula justamente La República Tecnológica, el cual ya había sido publicado
a principios de 2025, en inglés. Creo que en octubre de 2025 sale en castellano. Entonces la pregunta, o una de las preguntas posibles es, ¿por qué tanto escándalo ahora? Desconozco, sinceramente desconozco. Una hipótesis es que la gente ya no lee libros, de modo tal que lo que hizo falta para el escándalo es un resumen viralizable. Sería triste, pero probablemente es real. En fin, cerremos ese paréntesis. Debes que me hacerles una confesión, por otra parte, porque la verdad que dentro de lo que sería mi burbuja algorítmica, digamos, los videos, la información que me viene en las redes sociales, yo lo que leí de los 22 puntos, esto eran todos comentarios críticos y súper críticos, a tal punto que los leí varias veces, que después fui a buscar el libro, digamos, que yo lo tenía, y, a ver, hice lo mismo el libro que lo sí, estaba bien hecho, quizás hasta lo hicieron con inteligencia artificial el resumen, pero estaba bien, y bueno, evidentemente, a ver, pareciera que habré pasado algo muy importante, pero no. Los más benevolentes en esas críticas hablaban directamente de la exposición de un plan tecnofascista para dominar el mundo. Con tanta mala suerte que tenemos los argentinos, que justo coincide con que Peter Thiel, que es el cofundador de Palantir junto a Karp, junto a uno de los autores del libro, encima justo está en Argentina y lo viene a ver a Milei. Así que imagínense, el tecnofascismo para dominar el mundo y justo el tipo está acá. Los que en las últimas semanas fueron expertos en estrechos de Hormuz, yo no tuve esa suerte, pero hubo mucha gente que sí, que de repente se transformó en experto de estrechos de Hormuz, eh, también expertos de geopolítica, ahora advertían sobre esto, es un plan de control y aniquilación que Palantir habría iniciado tiempo atrás en su trabajo con el Estado americano, con diferentes estados también, digámoslo así, incluyendo genocidios varios, y que en Argentina entonces vendría a complementar la supuesta necesidad de represión requerida por el gobierno que, hay que decirlo, el gobierno que ganó las elecciones hace 6 meses para llevar adelante un plan de mayor ajuste, ¿no? Es decir, la represión vendría como para poder contener digamos, las consecuencias de ese plan de mayor ajuste del gobierno que ganó las elecciones hace 6 meses. Por supuesto que es cierto que Palantir, recuerden, probablemente la empresa de ciberseguridad más importante del mundo, ha estado implicada desde hace años, esto no es nuevo, en acciones tanto fuera como dentro de Estados Unidos, cuyos resultados han sido, vamos a ser generosos, controversiales persecuciones y asesinatos tanto selectivos como masivos, ¿no? También es cierto que Peter Thiel no ha perdido ocasión de mostrar todo su libertarianismo y en su momento también va a haber apoyado a Trump directamente, además de haberse hecho reconocido por sus controvertidas tesis acerca de la bondad de los monopolios, algo que también Milei alguna vez creo que lo citó en Davos, eh, y también la incompatibilidad entre capitalismo y democracia. Bueno, eso anda circulando, lo van a encontrar fácilmente en Internet. Creo que es un poquito más complejo el asunto, dicho por el propio Thiel, que no es ningún sonso, pero a ver, eso está ahí, ¿no? Ahora, otra vez, pero cuando uno, o sea, todo uno eso lo sabe, ¿no? Ahora, pero cuando uno va a esos 22 puntos, y otra vez encima los compara con el libro, a ver si se ajustan, no parece eso con tanta claridad. Es más, hasta podría decirse que, aunque provocador y descarnado, tanto el libro como el resumen, el manifiesto, digo, estos textos exponen una serie de verdades incómodas que más que indignación deberían llevar al menos en un principio a una reflexión. Eso es lo que le vengo a proponer. Así que quédense. Dejemos la indignación fácil de lado. Tratemos de pensar juntos, ¿no? Y por supuesto, si están de acuerdo o no, me lo pueden mandar, me lo pueden escribir. Esto, a ver, eso, es un espacio de conversación. Eh, y digo, una conversación que además se está haciendo, ¿no? Estamos grabando y pensando mientras los hechos se dan y se dan demasiado rápido. Por supuesto que acá otra vez, remito al otro video donde después les puedo dejar por ahí el link
donde ahí sí analizo punto por punto, acá no lo voy a hacer, así que vamos a lo más relevante. A ver, primero, por ejemplo, se habla de una deuda moral de Silicon Valley para con los intereses nacionales y la defensa de Estados Unidos. Ese es el primer punto. Para Karp, que al igual que Fiel tiene formación filosófica, eso también hay que tenerlo en cuenta, para bien o para mal, digo, ya pobres de ellos, pero bueno, tienen formación filosófica. Las consecuencias, tampoco no te lo inventó él, no sé, a ver, hay muchos otros, pero alguna vez hemos citado acá a Houellebecq, por ejemplo, hablando de las consecuencias del mayo del 68, creo que las partículas elementales, ¿no? Eh, Digo, eso, el mayo del 68, esa especie de generación hippie que en realidad, digamos, planteó una especie de revolución, pero que no una revolución, no era una revolución a ver, contra el sistema, sino contra los padres. Digo, ha generado una casta de ingenieros individualistas y liberales, en el sentido más clásico, reacios a vincularse con el Estado, cuya mirada de los avances tecnológicos se restringió a disecar, por ejemplo, cómo crear algoritmos para captar atención y vender publicidad, ¿no? Cómo venderte el último iPhone con la última app de no sé qué, ¿no? A eso se han dedicado. Gaming o no sé qué, boludeces, digamos, en términos de ellos, ¿no? No dicen boludeces, pero podríamos traducirlo así. Esta camada de innovadores que solo innovaban para ellos mismos y que nos dieron, en el mejor de los casos, un telefonito y una cuenta de email gratis, son lo opuesto a aquel famoso proyecto Manhattan que derivó, digamos, en la creación de la bomba atómica y que mostraba cómo la ciencia y la defensa de los intereses nacionales debían ir de la mano. Por eso, en el libro especialmente llaman de hay que recrear un proyecto Manhattan. Lejos entonces de estar llamando a un retiro hacia el ámbito privado, lo que uno podía imaginar en una mirada libertaria, te diría eso, ¿viste? Mínimo Estado, desaparición del Estado, Estado afuera, me dedico a lo mío, ¿sí? Avanzo en mi libertad individual y eso deriva, ok, ya lo saben ese discurso. O sea, pero lejos de eso, eh, a lo sumo, eso podría aparecer en uno de los puntos cuando hay una crítica como a la casta de funcionarios, que dicen, la verdad que entre lo ineficiente que soy y lo que le tenemos que pagar, la verdad que si ustedes formaran parte de una empresa, la empresa se fundiría. Ese es el único comentario anticasta, por decirlo de alguna manera. Pero después el manifiesto convoca, y el libro, digo, convocan a participar, a hacerse cargo, a abandonar la comodidad idiota en el sentido clásico, ¿no? Del que no puede salir de sí mismo, justamente del individualismo sonso, digamos, ¿no? Digo, esa comodidad idiota de la ciudadanía en su conjunto y de los ingenieros de Silicon Valley en particular. Es un ataque directo a Silicon Valley. A ello refiere también, esto es uno de los elementos más controvertidos, cuando sugiere el regreso del servicio militar obligatorio. ¿Mm? En realidad, bueno, a ver, conceptualmente tendría que ver con que, esto ahí incluso en el libro aparece con algunos datos que son tremendos, lo estoy citando de memoria, pero algo así como, dice, el 1% creo era algo así, era un número muy bajo de, por ejemplo, de hijos a ver, de los burócratas y de los funcionarios solamente van al frente. O sea, va al frente la gente, digamos, el voluntariado, entonces las guerras que se hacen afuera y las guerras que emprende Estados Unidos aparecen como siempre muy lejanas al ciudadano medio. Entonces ese es un problema. La verdad que tendríamos que estar comprometidos todos, entonces tendría que ser obligatorio para que todos sintamos lo que es una guerra. Eso lo dice Karp ahí en el libro. Y después, por otra parte, ahí muy interesante, le recuerda Karp a Silicon Valley que si ellos han podido ser exitosos emprendedores, ha sido, esto también, ¿viste? Yo me hice a mí mismo, carajo, vos pudiste hacerte a vos mismo, ¿sabés por qué? Porque viviste en un clima de libertad garantizado por un occidente victorioso. Sí, digamos, ese occidente victorioso que probablemente estos mismos emprendedores, dueños de sí, creadores de sí, abrazando ideales progresistas de izquierda, se la pasan criticándolo, ¿no? Pero ustedes son lo que son por ese occidente que ganó, ¿no? Y entonces, en este sentido, lo que Karp les espeta es, ¿sí? Ustedes pueden ser pacifistas, ¿no? Y levantar las banderas de la paz, etcétera, porque alguien antes no lo fue, ¿sí? Porque Estados Unidos no lo fue. Y porque ese alguien ganó la guerra y lanzó la bomba atómica.
Por eso ustedes pueden hacer, por eso ustedes hace 80 años que viven en libertad y pueden hacer lo que quieren en una condición de paz, digamos, dentro de lo que se llama paz entre potencias. Por eso, porque le tiramos la bomba, ¿eh? Porque hubo un proyecto Manhattan, porque ganamos la guerra, por eso. ¿Mm? Claro que la afirmación es controversial, provocadora, después volvemos sobre eso. Ahora, pero eso no significa que sea enteramente falsa. No se me enojen, no se me enojen, no se me enojen. A propósito del poder atómico y su capacidad disuasiva, Karp indica que se trata de una era que está llegando a su fin. Recuerden también que ahí aparece la cuestión de este poder blando, poder duro, ese poder blando, es decir, la seducción a través de elementos culturales. En el otro video hablamos, bueno, se acabó Hollywood, ¿viste? Se acabó el poder blando. Bueno, ahora hace falta todavía poder duro. Ahora, la diferencia es que el poder ya no está en el hardware serían lo que llaman los fierros, ¿viste? Tanques, soldados, misiles, aviones, barcos. Por eso, por supuesto que eso juega, pero está especialmente en el software, es decir, en los sistemas capaces de procesar información y guiar esos fierros. Sin esa inteligencia, esos fierros están condenados al fracaso, o van a ser vencidos fácilmente. ¿Ven? Te aparece un tipo con unos drones que valen 2 mangos y te ganan, o te joden la guerra. De aquí que sea imperioso, si se quiere mantener, dice Karp, la posición hegemónica de Estados Unidos, ganar esta otra guerra y posicionarse a la vanguardia de la aplicación de la inteligencia artificial para los sistemas de defensa, del mismo modo que se estuvo a la vanguardia en la creación de la bomba atómica. Bueno, seguramente esto sea verdad, si bien, claro, y vamos a volver también sobre esto, pero no se puede dejar de soslayar que, curiosamente, ese software es el que Palantir vende y el que le ha deparado contratos millonarios con distintos espacios de la administración estadounidense en una unidad entre gobierno y corporación quizás inédita o por lo menos pocas veces vista, o por lo menos que yo recuerde, ¿no? Por cierto, uno de los puntos más controvertidos apunta a la necesidad de fortalecer las fuerzas militares de Alemania y Japón. ¿Eso lo dice el libro? Lo dice uno de los puntos que se han resaltado. O sea, el manifiesto refiere al error de dice, hemos castrado a estos países tras la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben, bueno, cómo se resolvió las obligaciones que impusieron los vencedores sobre estos dos países, lo cual habría traído como consecuencia que los dos grandes rivales de Estados Unidos, según Karp, que serían Rusia y China, no tengan hoy una oposición fuerte para sus sueños imperialistas. Y bueno, en Europa no hay nada que pueda detener a Rusia y en Asia no hay nada que pueda detener a China. Ahora, si pasamos de la política exterior, digamos, a la seguridad interior, que es otro de los puntos que ahí se resaltan, el manifiesto tiene algo para decir, pero claro, ahí naturalmente la sombra de los asesinatos llevados adelante por ICE, con la ayuda del software de Palantir, supone, a ver, como mínimo, incluir un asterisco, ¿no? Y sobre todo, más que un asterisco, unas cuantas explicaciones. Sin embargo, a ver, o sea, pensemos otra vez, nos indignamos y nos quedamos ahí, listo, ya está. Pues, si queremos pensar un poquito más, a ver, la idea de mejorar el control de la seguridad interior, o de ahí por lo menos, no se sigue el tecnofascismo. Podría ser, pero no necesariamente, ¿no? Por supuesto que sabemos la tensión entre seguridad y libertad, ¿no? Eso está, no sé, de Hobbes, o antes. Sí, está siempre eso. Bueno, sí, querés seguridad y bueno, seguramente vas a perder algo de libertad. Querés libertad y vas a perder. Ok, sí, ya lo sabemos. Eh, pero parece bastante hipócrita denunciar tecnofascismo mientras miramos por la cámara de seguridad que instalamos en casa y formamos parte de la guardia de vecinos que vigilan la cuadra, ¿no? Nosotros no nos llamamos tecnofascistas por hacer eso. A ver, que se entienda bien, antes de que alguno ponga, ¿qué está diciendo? Bueno, nadie está justificando la barbarie policial o la violencia institucional, no, somos buenos. Pero hasta el más progre hipergarantista, en público, claro, en privado, quiere que le protejan la propiedad privadita, ¿no? Y está bien, por cierto, ¿no? Está bien, no es una crítica, al contrario, ¿no? Estaría bueno que lo digan, eso sí, porque si no, no estamos jugando en un terreno de honestidad. Por último, menudo escándalo, porque Karp osa decir, después mírenlo, pero digo, palabras más, palabras menos, no lo quise citar directo, pero que hay culturas que han hecho
o civilizaciones, si quieren, casi en términos de Huntington, que han hecho avances vitales y maravillosos, mientras que otras han sido regresivas y mediocres. Disculpe, Facultad de Antropología, disculpe, no soy bien recibido. Sí, ok, lo sé, me ha pasado. Pero digo, está, ¿no? Digo, esto no se puede decir públicamente, así que seguramente manténganlo en secreto. Porque claro, a ver, el relativismo que nosotros lo aprendemos en primer año de la universidad, con buen tino, por cierto, además, seamos justos también, nos interrogaría acerca de, bueno, cuáles son los criterios para determinar una valoración superior de unas civilizaciones sobre otras. Tiene razón, claro, claro. Pero, aquí una vez más, en privado las cosas son distintas. En público, ¿sí? Ahí el canon es más claro. En privado decimos lo que pensamos. Así que entonces nos podemos sacarnos la careta de acá, total, nadie nos escucha, nadie nos ve. Habrá mucha gente molesta de manera convencida, ¿sí? Y de manera honesta, ¿sí? Pero hay muchos otros que están de acuerdo con Karp y no lo pueden decir. Por ello, siendo buenos con nosotros mismos, a ver, seamos un poquito incorrectos y corriendo el eje de la valoración y la comparación, otra vez, para que ningún relativista sonso la tenga tan fácil, no se la vamos a hacer tan fácil, digamos que parece posible acordar que hay aspectos de nuestra cultura que no están presentes en otras y que consideramos valiosos. ¿Me lo conceden eso? Hay aspectos de nuestra cultura que no están en otras y que consideramos valiosos. Es cierto, sí, es cierto, es cierto. Lo más interesante, no los consideramos valiosos simplemente porque son nuestros valores, una cosa medio chauvinista, tontuela, ¿no? Pero no, los consideramos valiosos porque nos resultan buenos y valiosos en sí, ¿sí? No porque sean nuestros, no, es que porque son buenos, para nosotros, también, sí, los consideramos valiosos. Si no los queremos llamar superiores, bien, no digamos nada, saquemos la palabra superior. Digamos simplemente que son valores con los cuales estamos comprometidos y que cuando observamos que no están presentes en otras culturas, nos sirven como criterio para ejercer una crítica. A ver, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, la libertad de culto, los derechos humanos, la democracia, los balances republicanos, etcétera. Pongan ahí la lista que quieran, que es larga, es mucho más larga que esta. A ver, esos son todos elementos occidentales de los cuales podemos estar orgullosos y que seguramente servirán como faro para criticar a todas aquellas culturas donde, por ejemplo, por tu género, tu raza, tu objeto de deseo, tu cultura, tu lengua, tu religión, etcétera, podés ser tratado como un ciudadano de segunda, en el mejor de los casos, donde podés ir preso si criticas al poder, donde no se respetan los derechos que pertenecerían a todos los humanos en tanto tales, donde no se vota y hay dictadores en lugar de instituciones republicanas. No podemos defender eso, estos valores, entonces. No lo podemos defender porque nos van a decir que nos consideramos superiores. ¿No? Defender esos valores nos transforma en etnocentristas y tecnofascistas. Yo diría más bien que no defenderlos nos transformaría en imbéciles, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí. Dicho esto, permítaseme algunos comentarios críticos al manifiesto. En primer lugar, como se indicó anteriormente, aun cuando el libro está bien escrito y bien fundamentado, me parece a mí, es imposible no pensarlo como un producto elaborado de marketing, una pieza sofisticada, si quieren, de batalla cultural, que también es al mismo tiempo un folleto de venta. O sea, el mundo que viene necesita el producto que solo yo te puedo vender. Eso está, todo el tiempo está. Está demasiado para mi gusto. En segundo lugar, aunque no es falso que las armas nucleares, esto también podemos discutirlo desde un punto de vista, pero no me parece falso que las armas nucleares funcionaron de manera disuasiva y que el temor y la desconfianza mutua lograron un estable equilibrio, pero equilibrio al fin, resulta reduccionista explicar los 80 años de paz por ese solo factor. A ver, que tras el 45 pasaron algunas cosas más que el equilibrio atómico entre potencias. Aunque hoy estuviera desacreditado, la conciencia mundial tras la atrocidad
la creación de un sistema de reglas internacional, hipócrita, injusto, pero sistema de reglas al fin, todo un orden institucional novedoso, fue parte, perdón, fue parte esencial del proceso de esos 80 años también. Obviar este aspecto es funcional a la interpretación estrictamente belicista del equilibrio, que es un poco la que expresa, la que expresa el libro. Me parece que está un poquito rengo ahí. En tercer lugar, es cierto que no podemos pasar por alto que lo que dice Karp lo dice un americano pensando en aplicarlo a Estados Unidos, lo cual tiene una connotación completamente diferente porque se trata de un nacionalismo que, al menos en alguna de sus vertientes, la no aislacionista, es claramente imperialista. ¿Mm? Así que uno puede decir, bueno, esto podría valer para nosotros. Bueno, mira, sí, pero tened cuidado que no es lo mismo que lo digan allá que lo digan acá, ¿no? Pero, a ver, hagamos un ejercicio de abstracción mínima. ¿Está mal decir que la tecnología, la ciencia y la investigación debieran estar comprometidos con los intereses nacionales o al menos ser parte de un proyecto de país? ¿Está mal? Aquí estamos muy acostumbrados a investigadores universitarios que son muy de izquierda, pero luego levantan la bandera del individualismo más recalcitrante cuando le exigen al Estado que subsidie investigaciones que resultan completamente irrelevantes para el conjunto de la sociedad. No se ofendan, muchachos. La verdad no debería ofender, ¿no? Es así, es así. ¿Mm? A ver, por supuesto, estás en China, Dante, dirigismo. No, no, no. Nadie afirma que el sistema ideal sea aquel en el que el Estado decida qué se debe investigar y qué no. Pero sí, hay gente que sí, yo no, digamos. Pero tiene sentido, especialmente para una mirada, llamemos, justicialista de la sociedad, que exista un mínimo vínculo entre aquello que se investiga y los intereses de la comunidad. Especialmente si estás pidiendo guita para eso. O sea, no se puede ser peronista para pedir subsidios y liberal para elegir los contenidos de la investigación. No se puede ser peronista para pedir subsidios y liberal para elegir los contenidos de la investigación. Por último, aún en esa jerga belicista que para un argentino resulta ajena, y por supuesto exponiendo un realismo crudo y descarnado, Karp no está equivocado cuando afirma que Estados Unidos no es el único lanzado en la carrera de las nuevas armas, de modo que si no la hacen ellos, la harán los otros. Se trata del mismo dilema, esto lo saben, digamos, que atravesó la previa a la creación de la bomba atómica y que, bueno, quizás lo vieron, ¿no? También explica, hace algunos años estaba en cartel todavía la obra de Teatro Copenhague, ¿no? Que giraba alrededor de los dilemas éticos que se le planteaban a Bohr y a Heisenberg de uno y del otro lado de la trinchera, ¿no? Ya sabemos cómo terminó también esa historia, esa lógica. También sabemos que es una mierda esa lógica y que si hubiera cooperación en lugar de desconfianza se podrían poner límites. Pero plantearlo, especialmente si se lo analiza desde la perspectiva de una potencia y no desde un país periférico, tiene algún sentido. ¿Sí? Quizás no sea simplemente tecnofascismo, tenga algún sentido eso. Cierro con esto. A ver, el tiempo dirá si este manifiesto modelará el mundo que viene. Tanto yo no lo sé. Lo que no puede hacerse es acudir a la construcción de villanos favoritos, en este caso Peter Thiel o Karp, y encontrar fascismo en todo aquello que no nos gusta. De hecho, la República Tecnológica de Karp, el libro del que estamos hablando, tiene, además de prejuicios, intereses y afirmaciones controversiales, aseveraciones sensatas, que incluso podrían ser abrazadas por quienes defienden ideas nacionalistas, justicialistas, seguramente iliberales, o no liberales, digo, ¿no? Iliberales, y todos juntos, no liberales. Es decir, de ese tipo de ideas que no priorizan, o que priorizan lo colectivo por sobre lo individual. Eso podría ser abrazado por, digamos, estas ideas podrían ser abrazadas por ese espacio de la sociedad que hoy está entremezclado en lo que podemos llamar la centroizquierda, ¿no? El peronismo, el justicialismo, claramente. Si se lo lee bien, sí, claramente. El mundo va muy rápido. En lugar de indignarse velozmente, lo que hay que acelerar son las reflexiones que nos permitan pensar modelos de país.
llegados a este punto, quizás estemos en condiciones de ofrecer alguna alternativa. El municipio construye nuevos clubes en la ciudad, complejos deportivos con salones, vestuarios y canchas. Ya construimos en Cambaceres, Defensores de Punta Lara, Progreso, Gutiérrez y Nacional Evita y estamos terminando el Club Belgrano. Más inclusión en los barrios con la presencia del Estado. Municipalidad de Ensenada, gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja, las delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz. Todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Sarsfield. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. En Berazategui, la Feria Municipal Emprender ofrece productos berazateguenses artesanales, de diseño y decoración, para regalar o regalarse. Conoce la agenda completa en berazategui.gov.ar/emprender. Berazategui Municipalidad. Carlos Valor, Intendente Municipal. Juan José Musi, siempre. Mientras líderes, intelectuales y artistas transformaban el mundo, alguien les preguntó ¿por qué lo hacían? En No Estoy Solo, presentamos grandes entrevistas. Gandhi, Marx, Kennedy, Dalí y muchos más, dialogando con un periodista, para que nosotros podamos dialogar con la historia. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es difícil de leer, un autor alemán, de esos que no escriben fácil, filósofo, probablemente ahora tras la muerte de Habermas, quizás, si no el más importante, bueno, seguro uno de los más importantes. Lo hemos trabajado aquí en el canal. Creo que hicimos una entrevista, retomamos una entrevista hace un par de años. Estoy hablando de Peter Sloterdijk, que va a sacar un nuevo libro. En español va a salir en la segunda mitad del año, de 2026. Lo va a publicar Ciruela, que siempre publica los libros de él. Bueno, encontré una entrevista del 28 de enero, del Corriere della Sera, del diario italiano, que yo les voy a exponer aquí. Al principio quizás no es tan fácil, en tu caso trato de hacer alguna aclaración, pero aguanten un poquito que después se va poniendo más interesante aún. Al principio es interesante, pero es difícil, pero después se pone interesante y todavía más claro. Hay una presentación que hace Mara Gergolet, que es la periodista que lo entrevista. Dice, bueno, Peter Sloterdijk cree que Europa debería dejar de permitir que otros le digan quién es, sobre todo si son hostiles o indiferentes. No son sus definiciones minimizadoras e ignorantes, como muchos superficiales, las que deberían moldear la forma en que los europeos se ven a sí mismos. Por ello, se escribió un libro, El continente sin cualidades, que obviamente debería entenderse de forma más sutil y es lo opuesto a la resignación. Continente sin cualidades. Entonces te refiere a Europa en un contexto donde todos sabemos, se está discutiendo, se están revisando un montón de concepciones de lo que se entendía por Europa, por lo menos a partir de la segunda mitad del siglo XX. Dice la periodista, Sloterdijk puede ser considerado con razón como el filósofo alemán contemporáneo más importante. Ha logrado con gran habilidad mantener unidos mundos aparentemente irreconciliables. Escribió un bestseller con poco más de 30 años, Crítica de la razón cínica, un libro que aquí hemos trabajado bastante. Se creó un sistema filosófico y se habla de esferas, ese es otro de los libros, digamos, porque el hombre no se mueve en el vacío, sino dentro de un ecosistema, y difundió la cultura en televisión sin rehuir al debate.
Su homólogo italiano, Stefano Bastano, lo llamó antropólogo cultural, pero nada en él, quizás el último heredero nietzscheano en Alemania, supone una concesión a la sociología. A sus 78 años aún conserva bigote y el pelo largo en la nuca como de niño. Hay que entrar en su hogar racionalista del West End berlinés, entre paredes de libros, jardines de invierno y vitrinas de objetos maravillosos y colecciones de crías de elefante, para comprender la amplitud de su erudición y curiosidad, siempre atemperadas por una ironía nada cínica. Esta vez, sin embargo, nos responde desde su casa en Provenza, refugio para una breve convalecencia invernal entre una parada y otra de sus viajes. Así que ahora sí empieza el libro, que siempre tiene esto, hace referencia de repente a personajes intelectuales o autores o pensadores que son bastante desconocidos. Por eso no nos asusten si aparece ahí algún nombre raro. ¿Por qué titula su libro El continente sin cualidades? Dice, es una referencia a Robert Musil. Tal como la describo, Europa es una construcción multicultural de tal riqueza que no puede reducirse a una sola esencia, a un único denominador común. Pero también hay un segundo nivel de significado ligeramente más profundo. Obviamente el título hace referencia a la novela trascendental de Robert Musil, El hombre sin atributos. Musil estaba fascinado por el misticismo de finales de la Edad Media, en particular Meister Eckhart. Y en esa tradición, la falta de cualidades significaba que el hombre se purifica completamente de sus propias cualidades y propiedades y se une internamente con Dios. Así que ojo con la interpretación que tenemos de este título, ¿no? El continente sin cualidades, porque aquí las cualidades parecen significar otra cosa, no tiene un sentido peyorativo. Una especie de dimensión profunda a la que aludo al describir al hombre moderno. Bueno, no es fácil unir el misticismo y el hombre moderno. Intentaré explicar esto a los lectores citando a Catalina de Siena. También existe la idea de que Dios y el hombre intercambian almas. Según la leyenda, un día Catalina sintió que ya no tenía corazón, y después de unas semanas Jesús se le apareció y le dijo que no le devolvería su corazón, sino que le daría el suyo. Estas son imágenes de un intercambio interior. Me gustaría evocar este aspecto también, porque creo que el vacío espiritual que reina en Europa hoy en día no debería necesariamente tener la última palabra en la definición cultural de quiénes somos, ¿no? Es decir, otra vez, diciendo, es Europa hoy, a ver, el continente del ateísmo, de la pérdida de la fe en Dios, de eso. Bueno, parecería que es un poquito más complejo, está diciendo ahí Sloterdijk, según mi punto de vista. A propósito del libro que no salió todavía, si no me pidan que lo lea, ¿no? Bueno, dice que Europa, dice la periodista del Corriere della Sera, que Europa nació en un momento preciso. Dice, cuando el obispo Ambrosio de Milán negó al emperador Teodosio la entrada a la iglesia hasta que se arrepintiera. Esto fue en el año 390 después de Cristo. Sí, dice Sloterdijk, lo considero la escena original, la ursene, de la civilización europea occidental. El momento en que una autoridad espiritual se opone al poder temporal, demostrando que el soberano no es quien tiene tropas y policía, sino quien tiene acceso a los medios de salvación. Es un clásico de la disputa de Occidente, ¿no? La tensión entre el poder espiritual y el terrenal, digamos, ¿no? Y el temporal, sí. Sino quien tiene acceso a los medios de la salvación y por lo tanto a los bienes espirituales de la cultura. Es una forma mental de poder, y en Europa continúa ejerciendo su autoridad hasta bien entrado el siglo XX. ¿Cuándo entró en crisis? Bueno, antes de hablar de esto debemos comprender que durante siglos se ha desarrollado aquí en Europa una cultura intelectual muy particular que siempre se ha diferenciado de la cultura política. El intelectual moderno, después de todo, es un descendiente tardío de Ambrosio, quien, no lo olvidemos, también fue maestro de Agustín. Hay una frase extraordinaria en La Ciudad de Dios donde Agustín dice, cito, si se elimina el cuidado de la justicia, los reinos no son más que grandes bandas de ladrones. Hay como muchas reformulaciones de esa frase, pero algo así como, sin Dios, ¿qué queda? ¿No? Podemos interpretarlo así también. Entonces, sin la idea de justicia, finalmente, esto es una banda de ladrones. Se puede aplicar a nuestros tiempos. Magna latrocinio, dice, gran bandidaje. Creo que este es uno de los mayores logros de la cultura europea. Haberse concebido a sí misma como algo más que una gran banda de bandidos. Es una buena frase.
Y es muy importante hoy en día, en una época en la que vuelve a darse la impresión de que la violencia descarada pugna por recuperar su predominio. Hace unos meses leí el nuevo libro de Giuliano da Empoli, dice Sloterdijk, y la entrevistadora le dice La hora de los depredadores, recuerden también un libro que acá hemos comentado. Y sí, se cita obligada para cualquiera que reflexione sobre la política europea hoy. Y Sloterdijk dice, sí, es un libro interesante, describe una situación neo-maquiavélica. Recuerda, cuando habla de los depredadores, no habla solo de, por ejemplo, algunas figuras políticas, sino también empresarios de Silicon Valley, ¿no? Y hace como una lista ahí, una especie de juego entre la novela y el texto académico, o el texto de divulgación, más bien, ¿no? Eso es lo que hace ahí Da Empoli, como una continuidad del otro libro que había sido todavía más famoso y de la novela del Mago del Kremlin. Yo también acabo de terminar un libro sobre Maquiavelo y abordo precisamente este tema. La emancipación de la violencia desnuda en sustitución de la violencia vestida, es decir, de la violencia legalmente domesticada. Es interesante, si una lectura de lo que podría haber hoy es esto, la violencia está desnuda. Antes estaba la violencia, además que estaba vestida, ¿no? Tenía un cierto pudor. ¿Qué es lo que le fascina de Maquiavelo? Bueno, dice, porque reconoce que la violencia debe revestirse, legitimarse de algún modo, pero también sabe que debajo de esa ropa permanece desnuda. Usted lee toda la historia europea como una especie de producción teatral. Dice, ¿cómo puede el teatro explicar a Europa? Y el otro dice, con la posible excepción de Escandinavia, en mi interpretación, la cultura europea es, en gran medida, una recreación teatral del Imperio Romano. Y dice, ¿por qué del Imperio Romano? Bueno, si durante más de 1000 años los europeos se han dedicado a recrear lo que una vez fue el Imperio Romano. Luego los imperios europeos se destruyeron mutuamente en 2 grandes guerras y desde entonces Europa se ha convertido en un continente trágico. Ha abandonado el antiguo marco dramático y ha tenido que inventar un nuevo guión, el de una construcción post-imperial. Esto es algo sin precedentes en la historia. Por eso los europeos de hoy parecen débiles, porque ya no saben qué papel desempeñar, y son incapaces de afirmarse plenamente, pues aún no han comprendido plenamente el nuevo guión que deben interpretar. ¿Esto se aplica a todo el continente? Por supuesto, si los nuevos europeos ya viven con firmeza en el mundo post-imperial. Polonia, otros países de Europa del Este, pero todo imperio lleva en sí mismo las semillas de su propia autodestrucción, incluso cuando desarrolla temporalmente su propia grandeza. Hoy Rusia ha recaído en su pasado imperial. Estados Unidos ya no puede ejercer con claridad su función imperial. China actúa como una nueva potencia en el mundo. Europa, dice la entrevistadora del Corriere della Sera, Europa no puede desaparecer porque aún vive en el espíritu de otras culturas. En realidad es una cita que ella utiliza, dice, ha difundido tantas ideas por todo el mundo que seguirán floreciendo. Y dice, ¿qué pasa con los europeos? Porque ya sabemos lo que pasa con Europa fuera de Europa. ¿Y los europeos? Bueno, precisamente por eso es tan importante que comprendan mejor sus diferencias específicas, dice Sloterdijk. Y esta es la implicación política y pedagógica de mi libro. Los europeos no deben identificarse demasiado con el odio a la crítica postcolonial. ¿Cree que esta es la razón por la que a Europa le cuesta retirarse mientras Rusia avanza hacia Ucrania? Muchos países parecen preocuparse por este deseo. Sí, dice Sloterdijk, especialmente dentro de la Unión Europea, los ciudadanos se ven a sí mismos como un modelo de sociedad pacífica y consumista. Una sociedad puramente civilizada, diría yo, civilizada, entre comillas. Sin embargo, Europa también ha conocido momentos de extrema vergüenza. Pienso en 1939, pero también en Srebrenica, cuando los soldados europeos, liderados por los holandeses, hicieron la vista gorda mientras los serbios masacraban a miles de civiles musulmanes. Los estadounidenses tuvieron que intervenir para detener el conflicto en los Balcanes. Fue el punto más bajo de la posguerra. ¿Ese acontecimiento cambió algo? Le pregunta. Desde entonces, muy lentamente se ha ido desarrollando una nueva conciencia, la idea de que Europa debe ser más capaz de garantizar su propia seguridad. Si utilizamos su idea de dramaturgia, le dice la entrevistadora, Rusia, que denigra y ataca a Europa, en realidad ha resignificado la última versión del Imperio Romano. Sí, exactamente. Dice, mientras Europa ha abandonado el modelo imperial, Rusia lo ha abrazado de nuevo. Pero el equilibrio de poder no es en absoluto como suele presentarse. Las capacidades defensivas de Europa, combinadas, superan a las de Rusia, al menos a nivel convencional.
Claro que en términos nucleares Alemania e Italia no cuentan para nada, pero el conflicto no será una guerra nuclear. Por lo tanto, no veo motivo para ponernos histéricos, como está ocurriendo. O sea, entonces resume y si le damos demasiado crédito a Rusia, todo el poder de Putin depende de la constante generación de tensión e inestabilidad. De lo contrario, la fragilidad estructural del país se haría demasiado visible. La supuesta superioridad rusa basada en su agresividad es en gran medida un mito. Sin embargo, tiene mucho peso en la mentalidad europea. Tenemos casi 4 veces su población y 10 veces su poder económico. Así que desde luego que no somos rivales iguales. Paradójicamente, la guerra nuclear está ayudando a los europeos a redescubrir la capacidad de acción colectiva. Es un proceso que en realidad debería haber comenzado hace mucho tiempo. Una pregunta ingenua. Dice, ¿por qué a Elon Musk y a Mark Zuckerberg les fascina el Imperio Romano? Ahí sí no conozco de estas dos personas, pero creo que ellos también creen que Estados Unidos es en última instancia una copia del Imperio Romano. Si paseas por Washington puedes verlo a simple vista. Todo es un escenario romanizado, es el Capitolio, el monumento a Lincoln, el presidente está representado como un cónsul republicano sentado en la silla y las faces están talladas en los reposabrazos. Incluso en Europa ese legado está en todas partes. Por ejemplo, el triunfo, ¿no? La celebración de la victoria es un símbolo presente. En París está el Arco del Triunfo, en Mónaco uno más pequeño, en Londres hay incluso dos, el Arco de Buckingham y el Arco de Mármol, ¿no? El triunfo es una forma cultural romana que perdura, solo que Europa, en lugar de construir una cultura de la victoria, ha construido una de la derrota. Los estadounidenses, en cambio, viven en el delirio de tener que ser siempre ganadores. En su libro, dice, Petrarca es un héroe central, dice la periodista, incluso lo considera el primer europeo. Sí, dice, Petrarca es uno de los héroes de mi libro. Fue uno de los primeros hombres modernos, como señala Jacob Burckhardt, por la forma en que se escenificó su propia introspección. Fue el primer europeo en ser coronado poeta con una corona de laurel en la Roma del siglo XIV. Es el acta del nacimiento de un nuevo tipo de aristocracia intelectual que está vinculada a la primacía de la función espiritual. Si usted insiste mucho en la relación entre el profesor y el alumno, este último es central y no solo el profesor. Europa es un vasto paisaje educativo, una gigantesca escuela donde cada generación supera a la anterior. Esto es especialmente cierto desde finales de la Edad Media, cuando los europeos se rebelaron contra la escolástica. El filósofo bohemio Jan Amos Comenius veía el mundo entero como una escuela. Es un proceso de acumulación de conocimiento, pero también de progresión de conocimientos y habilidades. Un dinamismo basado en el crecimiento y el autofortalecimiento. Esto es europeísmo en el sentido más profundo. Es un modelo de crecimiento interior y cultural que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Hoy, por supuesto, se ha exportado a todas partes a través de la tecnología. Y vemos que culturas asiáticas como Japón, China y en parte Corea superan a las europeas en su propio terreno. Hablemos un poco de violencia. Europa ha conocido guerras y exportado revoluciones. ¿Cómo podemos comprender y asumir el lado oscuro de la historia europea? Solo reconociendo que la civilización surge de la domesticación de la violencia. No hay otra manera. ¿Y el colonialismo? Es indiscutible que Europa ha cargado con gran parte de la culpa a lo largo de la historia. Sin embargo, las colonias se han independizado y en casi ninguna de ellas han surgido democracias convincentes. Esto no es solo culpa de los europeos. Más bien demuestra que en el momento de la independencia, las viejas estructuras de poder resurgieron en esos países. Élites más o menos corruptas, neoaristocracias, han reemplazado a los colonizadores. ¿Y qué actitud podemos tener hoy? Los europeos deben aprender a vivir con este legado e intervenir como antiguas potencias coloniales con discreción. Es innegable que el legado de la descolonización está en la raíz de muchos conflictos actuales. Pienso en la retirada británica de Palestina, que fue un proceso escandaloso y poco profesional, y 100 años después aún sufrimos las consecuencias. Solo salió bien en los Emiratos Árabes Unidos, sí, precisamente en los Emiratos. Pero el gran problema del colonialismo nos pesará durante mucho tiempo. También porque la izquierda europea, desde que perdió su conexión con la clase trabajadora, ha preferido identificarse con las causas de los pueblos de la periferia mundial. Se ha convertido en una forma de mantener una postura moral, en un contexto donde en nuestras sociedades las posiciones tradicionalmente de izquierda tienen cada vez menos espacio. ¿Se cree que el populismo ha reemplazado de alguna manera a los partidos de izquierda? Ese es un fenómeno antiguo que se remonta a Cola di Renzo. Desde entonces, este potencial populista ha tenido muchas reencarnaciones, desde Hitler, quien era a su manera un tribuno del pueblo.
El populismo es una fuerza ambivalente, nadie sabe realmente cómo controlarla. No se puede evitar que la gente esté insatisfecha. Y la infelicidad políticamente organizada, o la politización del resentimiento, para usar la expresión de Nietzsche, no se puede corregir con gestos verbales. Es parte de la condición humana aprender a gestionar la propia felicidad e infelicidad, individual o colectivamente, sin destruir el Estado. El populismo tiende a fortalecerse a sí mismo, por eso su impulso debe interrumpirse lo antes posible. ¿Y en este sentido no sería una forma de revuelta?, le preguntan. Y Lyotard dice, no creo que tenga las cualidades necesarias. Si acaso podría ser una revuelta pasiva. La agresión genuina no está realmente presente, salvo en pequeños grupos radicalizados, que son más un asunto de la policía que de la política. ¿Son los líderes populistas los cínicos de nuestra época? No, más bien diría que son hijos de la sociedad de clases. Hemos vivido durante siglos en un orden jerárquico, compuesto por arriba y abajo, y cuando te encuentras en el fondo, el resentimiento es casi inevitable. ¿Hay otros marcadores en su análisis de Europa que le gusten especialmente? Sí, dos. El capítulo sobre misiones y órdenes religiosas, en particular los jesuitas. Europa inventó la misión y el misionero, figuras de inmensa influencia teológica y política. Tanto la versión católica como la protestante tuvieron repercusiones globales. No es casualidad que el cristianismo siga siendo la religión más extendida del mundo hoy en día, con 2.500 millones de seguidores. Y el otro, bueno, la cultura de la confesión y la autobiografía. Europa creó la confesión como institución cultural, en forma de sacramento, por supuesto, pero también como modelo mental. Toda la cultura moderna de la crítica es, en última instancia, una continuación de la confesión por otros medios. Interesante ese punto. Y cierro con esto. Tal vez este sea precisamente el legado de Europa, le dice la periodista, que incluso quienes la critican, incluso quienes quieren destruirla, no pueden pensar más allá de las categorías que la propia Europa inventó. Esto es justamente lo que creo. Europa no puede desaparecer precisamente porque toda crítica a Europa se sigue expresando en términos europeos. En cierto sentido, Europa sigue viviendo en el espíritu de otras culturas. Incluso si hipotéticamente desapareciera como entidad política, lo cual considero muy improbable, ha difundido tantas ideas por todo el mundo que igualmente seguirán floreciendo en otros lugares. Este es el fin de la entrevista que salió publicada en el Corriere della Sera, la hizo Mara Gergolet. Esto fue el 28 de enero de 2026. El entrevistado probablemente es el filósofo alemán vivo más importante, Peter Sloterdijk. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú. La yerba generosa, elaborada en Barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. En José Cepaz, la obra pública no se detiene. Estamos construyendo las nuevas sedes de la Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Social con fondos y mano de obra municipal. Seguimos sumando infraestructura en nuestro distrito. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 31 de marzo. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 9 de marzo. Segundo vencimiento 23 de marzo. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. No tengo tiempo para agenda, pero sí quiero que escuchen esto. Lamentablemente no hay imagen acá, pero esto que van a escuchar ahí con una voz
de un hombre completamente loco, es el gran Pompeyo Audivert, que nos está haciendo una invitación que quiero que escuchemos y a la cual quiero que asistamos. Así que escuchémoslo. Hola, amiguitos. Soy Héctor Girardi, secretario personal de Pompeyo Audivert, que se encuentra detenido por averiguación de antecedentes en la comisaría Quinta. Pompeyo me pidió desde su calabozo que les extienda la siguiente invitación. Hay 2 obras hermosas que él está haciendo sobre el peronismo, sobre la identidad, sobre nuestra circunstancia histórica y también sobre nuestra circunstancia metafísica. Esas 2 obras son Edipo en Ezeiza, Diagonal Norte 943, Sala Barletta. Y la otra es Unidad Básica. Muy lindo nombre, Unidad Básica. En la sala del CCC, la sala Solidaridad. Estas 2 obras se presentan los días domingos a las 18 horas. No se la pierdan. Los espera. Pompeyo pronto va a salir libre. Recuerden que pueden volver a oír el programa en mi canal de YouTube, youtube.com/palmadante. Suscríbanse, sigan, van a recibir los videos, todo está ahí abierto. Así que formen parte de la comunidad, que son siempre bienvenidos. Escuchemos ahora juntos el audio del municipio de Berazategui. En Berazategui, la Feria Municipal Emprender ofrece productos berazateguenses artesanales, de diseño y decoración, para regalar o regalarse. Conoce la agenda completa en berazategui.gov.ar/emprender. Berazategui Municipalidad. Carlos Valor, Intendente Municipal. Juan José Musi, siempre. Juanjo Agüero estuvo en la producción, Juana Silva en la operación, la RZ fue la radio. Soy Dante Palma, no estoy solo. Hasta el próximo sábado.